Tensiones de inclusión social y responsabilidades estratificadas en la descarbonización y el cambio climático global. Si en mi vida he caminado hacia las temáticas de sustentabilidad ambiental y los valores ciudadanos, o si la vida me las ha traído, no es una pregunta fácil de responder. En el año 1989, ingresé a la carrera de Pedagogía en Biología y Química, con mención en Ciencias del Ambiente, titulándome en el año 1994. Posteriormente, en la misma casa de estudio, en el año 1999, ingresé a un programa de magíster en Ciencia con mención en Manejo, Producción y Conservación de Recursos Naturales, obteniendo ese grado académico el año 2000. Consciente o no, adquirí en la Universidad de los Lagos, en Osorno, dos maneras de acercarme al mismo problema. Desde 1989 hasta el año 2021, han sido 32 años de mi vida en los cuales la ecología y el medio ambiente me han acompañado con un rostro amable, a pesar de los humanos y a pesar de cómo los humanos hemos respondido a ese gesto. Los investigadores han concertado que los problemas ecológicos son cuestión de justicia o un problema de justicia planetaria, como lo exponen Joan Carrera en el 2009 y Guerra en el 2001, quienes definen el derecho de la vida de las generaciones futuras como solidaridad intergeneracional. Lo importante no es el hábitat en sí, sino que las personas puedan seguir disfrutando de las libertades fundamentales inherentes a toda persona humana, las cuales no son posibles sin un hábitat capaz de proveer de los recursos básicos para el ejercicio de esa libertad. La solidaridad intergeneracional es el concepto y es el fundamento, mejor dicho, del concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, ya que ya estaba indicado en el enunciado del informe Brundtland del año 87. El cambio climático pone en peligro las libertades fundamentales de las personas en un futuro no muy lejano. No es tan visible en primera instancia que cuando hablamos del medio natural, una realidad ancestral, dinámica y compleja, un sistema vivo que tiene ciclos a escalas que un ciudadano común no siempre comprende y que nos sustenta en la medida que nos relacionamos sustentablemente con ella. Estamos hablando de derechos bilaterales. Tal vez por el antropocentrismo clásico, esa concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación, una egoísta o mala interpretación de la evolución de las especies, ya que no sabemos si la evolución cósmica tiene o no un propósito consciente, como la búsqueda de un dueño del mundo y las cosas, o busca simplemente la biodiversidad como un medio para la expansión y perpetuación de la vida. Por lo tanto, no una especie dominante que configure una realidad imperial, internamente teñida por la inequidad y la exclusión. Ahora les voy a hablar del proyecto de ley marco de los derechos de la Madre Tierra para el caso de la República del Ecuador, que llama mucho la atención, ya que plantea el carácter jurídico de la Madre Tierra
que para efectos de la protección y tutela de sus derechos, ella adopta el carácter de sujeto de derechos de interés público. Ellos prosiguen diciendo que la Tierra y todos sus diversos componentes son titulares de todos los derechos que les son reconocidos e inherentes. Agregan que desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos de América Latina y el Caribe, la Madre Tierra se considera sagrada. Bajo esta legítima interpretación de la realidad, la vulneración de los derechos del planeta es un acto egoísta y discriminatorio, que paralelamente tiene un efecto especular sobre el principio de bien común, que si bien tiene una raíz antropogénica, deslinda fluidamente con la cosmovisión de estos pueblos originarios. Desde aquí podemos acuñar el principio y la definición de la inclusión y su tránsito hacia una definición también cosmológica. Aunque a rato nos podemos envolver o sentirnos en una paradoja cuando nos percatamos que muchos principios o valores le dan sentido a la convivencia social y la ciudadanía, han estado siempre o estado desde siempre escritos en las fuerzas naturales y en su forma de actuar, y que los humanos perdemos el crédito de haberlos creado, y más bien los hemos bien o mal usado. Si bien la selección natural pareciera un hecho irónico y discriminatorio, es decir, no inclusivo, de la vida, ya que no da o no invierte en compensaciones que den igualdad de oportunidades a los individuos que poseen cualidades adscritas que constituyen desventajas o barreras adaptativas, lo que emplaza al modelo cosmológico conceptual que funda el concepto de Madre Tierra. Tampoco podemos negar que la inteligencia, el lenguaje y la voluntad y la conciencia humana sobre los principios de equidad y justicia son también cualidades y capacidades adscritas, consolidadas en tiempo evolutivo, y que hoy podemos construir con ellas la arquitectura de la inclusión social o una vida mejor para las sociedades humanas, de manera coherente y con y para el medio natural. La inclusión, la empatía y la solidaridad, valores por un lado tan afines como legítima genuinamente humanos, se distancian del ejercicio ciudadano cuando desde el inicio de la industrialización se constituyó el punto de ignición de la carga o huella de carbono que hoy nos da una madre tierra dañada y hostil. ¿Por qué? ¿O de qué manera la huella de carbono se puede relacionar o atribuirle elementos discriminatorios o no inclusivos, a lo menos al interior de las sociedades humanas? Para responder esta pregunta debemos ver cómo se han configurado los beneficios de la explotación del carbono como recurso o energía no renovable, y las responsabilidades en la carga de carbono que ha llevado a niveles insostenibles el calentamiento global por el efecto invernadero. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos y metas globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda conocida como Agenda 2030. Los objetivos son 17 y se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, establecidos por la Organización de Naciones Unidas con plazos y metas. En este acuerdo que ocurrió en París en la COP21,
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, alcanzó un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible, con bajas emisiones de carbono. Este evento hizo converger por primera vez a todos los países en torno a una causa común, como lo es combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, apoyando de manera focalizada a los países en desarrollo, delineando así un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. Desde la ONU aseguran que todo el mundo tiene que hacer su parte. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, etc. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y recursos financieros transnacionales para conseguir los ODS en cada contexto. Hasta aquí el relato del discurso de los gobiernos organizados es muy humano y contundente. En 1880, la temperatura promedio global de la superficie terrestre era de menos 0.16 grados Celsius. En 1941 cambió de signo, de bajo cero subió a 0.19 grados Celsius sobre cero. En el año 1969 disminuyó a 0.05 grados Celsius sobre cero. En 1989 aumentó a 0.28 grados Celsius sobre cero. Con la llegada del año 2000, entramos al siglo XXI con 0.4 grados Celsius. En 2019 alcanzó 0.9 grados Celsius y en el año 2020 superó la primera escala de magnitud, alcanzando 1.02 grados Celsius. Veo que en los años que tengo de vida, la temperatura promedio global se ha incrementado en 0.97 grados Celsius. Es medio siglo y aunque viviré más lo harán mis sobrinos y mis sobrinos nietos, y lo mismo para cada ser humano que tiene hijos o hijos con hijos. La emisión de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Para limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius, las emisiones mundiales de CO2 deben disminuir en un 45% entre el año 2010 y el 2030, y alcanzando cero emisiones contaminantes de CO2 alrededor del año 2050. Esto significa que mi sobrina mayor tendrá casi 60 años y yo 80. Tal vez lo celebre con ella cuando la raza humana no expulse CO2 contaminante a la atmósfera. Las promesas climáticas bajo el Acuerdo de París cubren solo 1/3 de las reducciones en las emisiones necesarias para mantener el mundo por debajo de los 2 grados Celsius de calentamiento global. Aunque los niveles de contaminación y la demanda de petróleo han disminuido desde el brote del virus COVID-19, no necesariamente ofrecen un lado positivo para el medio ambiente, ni menos un futuro en seguridad social a todos los que hoy padecen el daño económico como consecuencia de la pandemia. La pausa del confinamiento y el distanciamiento social han ofrecido una oportunidad única en la vida para evaluar completamente los desafíos y las oportunidades. Hoy el coronavirus nos ilustra que la forma en que vivimos y elaboramos nuestras sociedades no es sustentable. La ONU argumenta que apoyar a las regiones más vulnerables contribuirá directamente en el logro de los objetivos,
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, declarados en la COP21 como Agenda Mundial 2030. Estas acciones deben ir de la mano con los esfuerzos destinados a implementar las medidas de reducción del riesgo de desastres a nivel de políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media global de la superficie de la Tierra a 2 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales. Hasta aquí el relato aún mantiene un sentido humanitario. Las emisiones de CO2 como el principal agente del efecto invernadero y el cambio climático global es traspasar el carbono fijado como recurso en sus diferentes formas, fósil y biomasa, recurso dendroenergético o forestales, por ejemplo, traspasarlo a la atmósfera. La naturaleza en tiempo evolutivo ha distribuido el carbono en un ciclo geológico equilibrado y sustentable, pero la inteligencia humana lo ha definido como recurso, ya que abastece necesidades, soluciona problemas energéticos en este caso. Así se ha anclado la convicción de que si es un recurso se debe explotar o debe ser explotado. Tal vez es un acierto, pero la pregunta ecológica es ¿cuánto o cuál debe ser el nivel de presión de explotación que se alinea a la capacidad de absorción de impacto de la naturaleza y el equilibrio ecológico? Si bien allí ha operado el pensamiento y el conocimiento científico, su participación en decisiones político-económicas o geopolíticas no tiene una tribuna que le haga justicia, sino que hasta ahora que nadie puede negarse al daño ecológico, la ciencia ha tenido su espacio de validación global como un ejercicio de participación ciudadana. Recuerdo en mis años 90, cuando cursaba mi formación universitaria, que la sustentabilidad ambiental por el currículum del saber al que me había conectado era tema frecuente en asignaturas, congresos, simposios, investigaciones, intercambios y un sinfín de número de espacios de reflexión técnica que sin duda un tanto avisoraban como constataban el efecto invernadero, el daño a la capa de ozono, la contaminación del agua dulce y los mares, la fragmentación de hábitat, la pérdida del recurso suelo y la biodiversidad. Luego recuerdo una depresión temática o intelectual al respecto, tal vez por mi giro laboral, pero hoy, donde esté y en lo que esté, he despolvado mis viejos pensamientos y me llevan a un vibrante pasado, que hoy más que vibrante resuena como un desgarro de la tierra, un reclamo que no descarta castigo, una advertencia para los que viven sin que ni siquiera hayan estado cuando se inició el daño ambiental. Ahora llegan temas incómodos para algunos. La responsabilidad sobre el actual cambio climático no es la misma para todos. Cada país tiene una responsabilidad diferente en función del nivel de sus emisiones de CO2. Si se miran las huellas de carbono de los diferentes países, se advierten estas diferencias. Los países ricos representan 7 de cada 10 toneladas de CO2 que se han emitido desde que se inició la revolución industrial, en miles de millones de toneladas, es decir, gigatoneladas o GT. Los siguientes países han emitido lo siguiente: Estados Unidos 6 gigatoneladas, China 5 gigatoneladas,
Unión Europea 4 gigatoneladas, Rusia 1,5 gigatoneladas, América Latina, donde estamos los chilenos, 1,4 gigatoneladas, India 1,3, Japón 1,3 y África del Norte 0,5 gigatoneladas. Cada habitante de Estados Unidos emite 20 toneladas al año. En cambio, un chino 3,8 toneladas al año. Y un ciudadano de India 1,2 toneladas al año. Datos según el Centro de Análisis de Información de Dióxido de Carbono, año 2007. Alemania, uno de los grandes responsables de la promoción de los gases de invernadero, con su centenaria y masiva producción de automóviles esparcidos por todo el mundo, automóviles impulsados por combustibles fósiles. En este esquema, Alemania está obligada a innovar o sumarse al cambio tecnológico, evolución tecnológica y geopolítica, que al 2021 está en el punto de no retorno y que promete frenar el cambio climático global. Otro dato interesante entregado por el canal alemán DW en versión español dice que un grupo de 100 empresas a nivel mundial son responsables del 70% de la huella de carbono. Estas mismas empresas hacen el lavado verde, que es un intento por responsabilizar a los ciudadanos o consumidores de la huella de carbono. Estrategia que, así como el equilibrio ecológico es insostenible, considerando que en la era de la información y la hiperconectividad, la alfabetización científica y la participación social en redes están desarticulando la intención del lavado verde. La reacción de la gran empresa Tesla es inteligente, ya que ha visto una gran oportunidad en el desafío ambiental, liderando la tecnología automotriz de alta gama, eléctricos y copilotados por inteligencia artificial o IA. China ha hecho lo suyo con automóviles más económicos y muy populares en su territorio. En esta misma lógica, Chile es un país con una alta huella de carbono que al explotar sus recursos naturales como el cobre produce cantidades inimaginables de gases de invernadero con su maquinaria pesada. Hoy, tanto por la agenda mundial de descarbonización del planeta y las dificultades para acceder a los combustibles fósiles que importa o que Chile importa, ha optado por la innovación y se ha convertido en el foco internacional por sus recursos eólicos, hídricos, mareomotriz, por ejemplo, y solares para la producción y exportación de hidrógeno verde, un combustible que no produce gases de invernadero y que Chile puede producir masivamente, almacenando la energía del viento, del agua y del sol como hidrógeno. Sí, en un análisis lógico y de sentido común, simple pero muy complejo, pues trae tareas que hay que asumir, consensuamos que el que más daña tiene más responsabilidad. Entonces preguntémonos, ¿quiénes, amparados en sus políticas capitalistas e intereses geopolíticos, han tomado el carbono fósil y lo han puesto o han promovido vaciarlo en la atmósfera? Antes de responder y usando datos públicos y académicos, nos dicen que a escala mundial hoy el 80% de la explotación contaminante de recursos naturales le da calidad de vida al 20% de los consumidores de bienes y servicios no verdes. Estos son los ricos, clase alta, millonarios, es decir, la mayor proporción de estándar o calidad de vida que puede generar los recursos naturales contaminantes, la adquieren los más acomodados.
y el remanente o 20% es repartido entre todos los consumidores de clase media y baja, que es la gran masa de la población mundial. Dicho de otra manera, el actual problema del cambio climático es consecuencia de la actuación de unos pocos que tienen el poder de alterar el ciclo natural del carbono. ¿Qué sucedería si esa baja proporción de personas que gozan de la mayor seguridad social dejasen de consumir bienes y servicios con alta huella de carbono? ¿Cuánto se podría revertir o moderar el efecto invernadero? Hablamos de control de la huella de carbono según responsabilidades estratificadas. Un ciudadano común consume o tiene acceso a la energía que le da el mercado. Por ejemplo, para un trabajador de clase media, movilizarse con energías verdes le puede significar una inversión o un gasto como el siguiente. Un auto eléctrico en Chile tiene un valor que fluctúa entre los 58 y 23 millones de pesos. Si revisamos algunas marcas, Maxus, 58.3 millones, BMW, 44.8 millones, Nissan, 32.2 millones, MG, 26 millones, Hyundai, 25 millones y Maxus, 23.5 millones. Si bien es cierto, cada ciudadano puede y debe enfrentar su huella de carbono y contribuir, en la descarbonización, está diezmado fuertemente por su nivel socioeconómico y la oferta del mercado. Asimismo, el impacto en los desafíos globales frente a la huella de carbono no es equiparable entre los millonarios y el sector vulnerable. Aunque este segundo segmento está densamente poblado, solo recibe el 20% de los servicios y bienes asociados a la explotación contaminante. En esta lógica, la conexión del nivel de responsabilidad o la magnitud de las emisiones contaminantes socioeconómicamente estratificado es un nicho de oportunidad que no busca fraternizar con el sector vulnerable, sino que reviste una lógica científica de responsabilidad e impacto. Si bien es cierto, la percepción de la evolución de la conciencia ambiental entre los estudiantes nos permite constatar niveles de compromiso y ejercicio ambiental sustentable en la cultura escolar y la promoción de los valores del medio natural y la ecología, es necesario educar más en medio ambiente y sustentabilidad con el considerando de que el fenómeno formativo o educativo opera en la promoción de factores protectores y disciplinares para los estudiantes. Entiéndase así la educación. Aunque la educación escolar busque la coherencia entre las prácticas de niños y jóvenes en temas ambientales y su proyecto de vida, el nivel de injerencia al interior de la configuración geopolítica y económica, que es la que ha determinado el problema global del efecto invernadero o la huella de carbono, funciona como una instancia de análisis y concientización y no puede cifrarse en ella, es decir, en la educación, no puede cifrarse en ella la solución. El mejor aporte que está en manos de la educación en torno al cambio climático es haciendo un análisis depurado, consciente, acotado y empírico, es una que va por el lado de las luchas sociales y la participación ciudadana frente al cambio climático, cuando estas luchas están educativamente determinadas. Es decir, la educación puede generar conciencia ambiental y esa conciencia puede generar luchas sociales o control social. Hasta allí llega la educación. La visión omnipotente que algunas veces la misma academia científica le otorga a la educación como palanca para levantar soluciones al cambio climático
Más que una estrategia real por el medio ambiente, en las décadas que se ha educado en sustentabilidad ambiental, se ha traducido en darle más tiempo al crecimiento de la huella de carbono. Una educación telonera de un gran espectáculo. No olvidemos que los grandes responsables de la explotación del recurso carbono son grupos de poder que han accedido a la mejor educación en la construcción de su currículum. La lectura de si la educación forma individuos con valores y ética a la altura de los tiempos y los problemas de la humanidad, o si es realmente una gran genuflexión a los intereses del Banco Mundial y al modelo económico, es para un debate que por ahora dejo pendiente. Es una vulneración de derechos esenciales cuando los grupos de mayor poder y mayor responsabilidad en la huella de carbono se benefician de la explotación del recurso carbono, asegurando incontables privilegios y ventajas legales o legalizadas. No solo frustran el significado de libertad y bien común, sino que desarman o niegan el principio de inclusión. Polarizar los patrones de inequidad o desigualdad social. Asimismo, trasladar la responsabilidad de la magnitud y el ejercicio diario hacia la carbono neutralidad mediante la instalación de un sentimiento culposo en el imaginario colectivo, lo que llamamos el lavado verde, son actos discriminatorios. Esta realidad configura un esquema de gran inequidad y exclusión social que discrimina negativamente lo que la polis tiene que decir. No propicia los apoyos o compensaciones efectivas que el Estado debe garantizar para que los más vulnerables, con desventajas o barreras comparativas, queden en igualdad de condiciones tanto para el ejercicio ciudadano como para el acceso a las oportunidades. Si el cambio climático global recrudece, dejándonos un pequeño hábitat insular con condiciones suficientes para la vida humana, un pequeño pedazo de mundo en el globo o una falange de la mano de la Madre Tierra, donde reír y crecer junto a los que amamos, seguro que esa isla solo estará disponible para los que más han dañado la Tierra. Querobán Castro Oporto. Muchas gracias.